damos inicio a esta columna que se llama Habitar el Hábitat con Sol Corradi. ¿Cómo estás, Sol? Hola, ¿cómo te va? ¿Cómo les va? Y hoy te acompañan... Bienvenida, Sol. Gracias. Bienvenida. Me gusta que llegó contenta, con Sí. ganas de contar cosas. Es con que es ganas el día de decir. ellas. Es el nuestro día, el día. Hay 3 arquitectas. 3 arquitectas. Ojo al piojo. Bueno. Y te cuento que... ¿ibas a decir algo? No, feliz día, feliz Feliz día. día. Qué Gracias. importante la tarea de los arquitectos, ¿no? Al día de hoy. Bueno, también voy a presentar a quienes la acompañan hoy, que son Vanessa Torre Semovila. ¿Semovila o Semovilla? Se movila, lo mismo. ¿Semovila te parece bien? Vamos a quedar así. Italianizar el apellido. Sí. Y María Antonella Gutiérrez Lastra, que forman parte de Ciudadanía por la Participación Activa. Ciudadanía por la Participación Activa, y nos van a estar aclarando algunas cuestiones acerca del plan de ordenamiento territorial de Merlo, ¿no? Sí, así es. Bueno, hemos dividido el bloque en 2 partes. La idea es que nos cuenten, volvemos sobre lo que hablamos en la anterior columna, el anterior día que nos juntamos, sobre qué era el plan de ordenamiento territorial. Lo queríamos aterrizar a que toda la gente lo pudiéramos entender, así que primero vamos a hablar un poquito de eso, de qué es el plan, qué diferencia hay con un código, ¿no? Y qué modelos de ciudad y gobernanza estamos buscando. Y por otro lado, vamos a entrar en lo que es la participación ciudadana, que hoy está re de moda la palabra, están usándolo a esta frase como una arma política. Entonces vamos a ver desde nuestro punto de vista qué es para nosotros la participación ciudadana y para este grupo que se activó, que está trabajando en los barrios. Perfecto. Así que, bueno, le doy la palabra a Anto para que nos cuente un poco la introducción. Bueno, gracias por la invitación, por los saluditos de nuestro día, también como en esa misma línea, como aclarar también desde el lugar con Vane que nos encontramos en este proceso y las 2 arquis, de que claro, justo en boga la profesión en estos tiempos de Merlo, hay algo que también sucede de que, bueno, la arquitectura construye espacios, puede diseñar la ciudad, pero no define las dinámicas de gobernanza. Sí puede alentar, desalentar, pero bueno, en ese marco como es interesante ver cómo se está dando el plan de ordenamiento, qué injerencias están teniendo los colegios profesionales, la ciudadanía, y ahí sí también como aclarar de que todo este proceso se disparó por un plan de ordenamiento pensando a Merlo en el 2050. Particularmente ahora lo que se está debatiendo es el código de ordenamiento, que son 2 instrumentos con alcances distintos. Mientras que el plan tiene una visión más bien a largo plazo, de 20, 30 años, el código es un instrumento más bien normativo y regulatorio, mientras que el plan tiene una visión más general y de un alcance territorial y de estrategias y de ideas y de carteras de proyectos. El código lo que lo baja es un instrumento jurídico. Okay. Uno responde más bien el plan, ¿no? En eso más bien macro, como al modelo de ocupación del territorio, considerando qué es lo que, o sea, responde más bien a preguntas: cómo vamos a ocupar el territorio, qué vamos a proteger de ese territorio, ¿Qué actividades se van a hacer? ¿Qué actividades? Define como los usos, los sectoriza, y el código lo que hace es hablar más como desde el lugar de la parcela, que te dice a vos, Vane, qué podés hacer en el lugar particular en el que vos estás. Es como esa caja de cristal que le sirve más bien, perdón. ¿Más técnico, digamos? Sí, más como el reglamento sería el código. Es técnico normativo. Técnico normativo. Es técnico normativo. El plan de ordenamiento es técnico político y también diría como técnico cultural. Social. Ahí se sientan los principios, ¿no? Totalmente, porque el plan de ordenamiento tiene una mirada súper integral, o sea, es ambiental, es social, es político. ¿Cómo vamos a habitar el espacio, vendría a ser? Totalmente, y entonces ahí tienen en esos, cuando se establece un plan, o hasta digo, en todas las escalas de la arquitectura, ¿no? Uno tiene unas premisas de diseño, un modelo como una imagen objetivo. Definir ese modelo, indudablemente, volviendo como a quien define las dinámicas de gobernanzas, hay valores que estás poniendo sobre la balanza para definir los modelos que querés alentar, o de los que decís, bueno, este es mi modelo y voy para allá. Para hacer esa curaduría de criterios, indudablemente hay un montón de cosas que se ponen en juego. Claro.
estamos hablando como en el marco de lo que se está debatiendo en Merlo, hablamos de modelos de plan de ordenamiento territorial, pero también vislumbra los modelos de gobernanza que tenemos actualmente o los modelos de gobernanza que tuvo Merlo en otros momentos, cuando decidió también apostar a instrumentos que después por voluntades políticas o desenlaces en el camino no se llevaron a cabo. En el 2007 hubo un plan estratégico para Merlo, que en este caso, este plan tiene la figura de una consultora de estrategias que es de Córdoba. En ese momento era un estudio de arquitectura que entiendo que era de Uruguay, y antes también existieron. También es interesante, por lo menos en lo personal, en este proceso que yo me empecé a involucrar, hay una cantidad de bibliografía de antecedentes de estos instrumentos que son de muchísimo valor también, y que es una pena que por los instrumentos de gobernanza se haga como tabula rasa de todo ese material, de ese trabajo previo, porque hay un montón de información ahí y que quizás también ahorra la tarea y dinamiza el proceso actual, sabiendo de que esos instrumentos ya están elaborados, documentos de participación ciudadana del 1998. Claro. Claro, es como no empezar de cero, sino que hay todo un bagaje anterior, ¿no? De personas que trabajaron y que bien o mal, o mejor o peor, lo fueron haciendo, pero sería como retomar eso, como para que haya una continuidad de trabajo, ¿no? claro. Como una visión más a largo plazo, ¿no? Que, bueno, en 3 años tenemos que hacer esto, en 2 años tenemos que hacer esto. Sí, y que también los procesos de las ciudades, de los entornos urbanos, no son los procesos, o sea, entiendo de que también se hace la analogía, ¿no? Como desde la profesión de como, diseñar una casa a gran escala. En realidad el urbanismo tiene unas dinámicas completamente distintas, pero para hacerlo como al léxico más cotidiano, sirve también la analogía, porque, determinas usos, cómo te adaptas a tus contextos, pero tiene tiempos completamente otros, y son tiempos particularmente los nuestros, complejos, y estos instrumentos son de gestiones complejas. Entonces, cuando hablamos como de los modelos territoriales, de los modelos de gobernanza y demás, implica como una ensalada de fruta de actores, de tensiones, en el mejor sentido de la palabra, porque estás hablando ni más ni menos de entornos de convivencia, que es la ciudad. En la ciudad estamos todos, podemos como tener similitudes, diferencias, pero es la tarea de estos instrumentos y de las gestiones poder poner sobre la mesa todas esas tensiones. De hecho, yo creo que cuanto más se pongan en la mesa y cuanto más honestas sean esas radiografías, más sano también son los vínculos en primera instancia y los resultados a los que se llega. Propuestas, porque tenés en cuenta muchas variables, no solamente una, Totalmente. que es un poco lo que está pasando, ¿no? Como que está todo muy unidireccionado, no solamente con las ideas, sino también con la participación, ¿verdad? Sabemos que están trabajando el municipio con algunas instituciones, pero hay una sensación de trabajo a puerta cerrada, por lo cual la ciudadanía se organizó en este grupo de participación ciudadana como respuesta, como una reacción de respuesta a lo que están haciendo las administraciones. Entonces acá entra la parte más social para mí, que es, nosotros, las personas que habitamos, cómo participamos, cómo opinamos y cómo hacemos llegar nuestra voz. Evidentemente necesitamos una herramienta de articulación entre los dos mundos, y en este caso, está este grupo que está articulando, ¿no? Con lo que se está desarrollando del plan, o del código, del plan sería, y el vínculo con las personas de los diferentes barrios. Sí. Que ahí también veremos que cada barrio tiene una realidad diferente, un contexto diferente. Por eso no se puede trabajar todo como unificar, ¿no es cierto? No puede ser un Merlo, no es que no puede ser, eso es mi opinión, unificado, homogéneo, sino que tiene que tener en cuenta, como decía Anto, todas esas variables y esa diversidad que hay de necesidades, de cultura. Sí, también sabiendo de que metodológicamente para abordarlo, en el caso nosotros con los talleres barriales, vas como de la parte considerando el barrio como una parte de la ciudad, pero también incentivamos a pensar esa parte como parte del todo, porque si no, seguimos reproduciendo lógicas de aislamiento, ya sea como de la parcela, del barrio y demás, y necesariamente hay que ir y volver como de la parte al todo, y que hay muchísimos merlos, pero también como que
Merlo es solo uno, y esa articulación que se da en barrios y que también se evalúan en los planes de ordenamiento, digo en este caso plan de ordenamiento territorial, pero hay otros instrumentos también urbanos, es porque hay una diversidad de estructuras urbanas que responden a sistemas de movilidad, sistemas de espacios verdes, que es lo que hacen que todos esos barrios se tejan y nosotros sabernos como parte de algo más grande. Una interacción entre los diferentes barrios y no burbujas separadas, sino que nos Como movemos en la células ciudad. del mismo tejido. Es que nos movemos en la ciudad, no vivimos en un sitio, trabajamos en otro, vamos a comprar acá la escuela, el hospital, tenemos diferentes movimientos, de hecho hay estudios que se ven los movimientos de las personas, cómo nos movemos las mujeres, los hombres, depende Ay, qué cómo interesante. Sí. en el territorio, depende de cómo está configurado ese urbanismo. Y que también Merlo tiene una diversidad de movimientos como diversidad de habitantes que hay. Veíamos también, ya estoy spoileando un poco, pero digo, no hay un solo perfil de habitante merlino, indudablemente. Digo, veía el informe que había hecho este estudio en el 2007, digo, yo en el 2007, hablaba como de la brecha que tenemos o de los dos grandes grupos, como de los NIC, nacidos y criados, y después de aquellos que han migrado, o sea, que han visitado Merlo. Generalmente el que vino a vivir antes tuvo su visita como turista en Merlo y decidió venirse, que el grupo como de nacidos y criados como que se trata como de homogenizar y decir, se planta bandera, y después también de los perfiles que entraron mayoritariamente de Buenos Aires, no todos vienen del mismo Buenos Aires. O sea, el porcentaje de habitantes, o sea, Merlo, en el último censo aprox 24.000 habitantes, de Capital Federal es el 0,0077 de la población, de 3 millones. Claro. Y digo, en cada uno de los barrios, claro, uno venía de Bellavista, otro venía de La Matanza, otro venía, digo, cuando migran las personas, la ciudad también migra. Y esos procesos urbanos que se dan como en la cultura inmaterial, tienen su materialización en la ciudad a posteriori, no necesariamente, digo, son procesos que sean como sincrónicos. Por eso digo que los tiempos de la ciudad y de la construcción son otros a los de una obra en una parcela, a los de una escala intermedia como de un equipamiento. Qué bueno, este número que trajiste del porcentaje me sirve para hablar con los nacidos y criados, y porque yo les explico muchas veces que no es lo mismo ser porteño, o sea, ser de la capital federal, que ser de provincia de Buenos Aires, el conurbano, ¿viste? Así que está bueno este número. Yo tenía una pregunta, ¿qué querés decir vos? Le mandan acá feliz día a las arquitectas. Sí, gracias por la necesaria información y claridad. Gracias. Yendo al grupo de la participación ciudadana y el trabajo que están haciendo en los barrios, quería que nos cuenten un poco de eso. ¿Cuántas personas se acercan? ¿En qué barrios están haciendo las intervenciones? ¿Y cuál es la sensación térmica, ¿no? Tuvimos hace unos días al diputado Bruno Mini, que de alguna manera ninguneó este trabajo, diciendo que eran pocas las personas que se acercaban y que no era la representatividad del pueblo. O que no eran ciudadanos. A mí me despertó un montón de cosas, y acá están ustedes también que están haciendo este trabajo, entonces yo siento más que es ladran Sancho, ¿no? Como, bueno, che, pará, están pasando cosas. Y recién como ahora se ve una intención, por lo menos desde los medios del municipio, a acercarse a algunas mesas barriales o esto y lo otro. Pero hasta no habían hecho nada, ¿no? Como varios lo dijeron, che, estamos haciendo las cosas a la inversa. Primero tendríamos que haber ido a los barrios a preguntarle a la gente qué pensaba, ¿no? Bien. Así que, Bueno, un poco con eso es como entender también qué es participación ciudadana, ¿no? O sea, como para nombrarlo en 3 dimensiones. Tenés una parte que es proceso, es una actitud y a su vez también es un derecho. O sea, participación ciudadana es como, en el proceso es que no es solamente una encuesta, no es una reunión, hay varias etapas, hay varios momentos y que no es una consulta también, ¿no? Es un diálogo. O sea, esto conlleva un tiempo, un diálogo y una continuidad. Eso es clave, digamos, ¿no? Después con el hecho del derecho, o sea, estamos hablando de armar ciudad, diseñar una ciudad entre todos, entonces por ende la participación es un derecho, o sea, tenemos voz, Que o sea, debería garantizar. claro, ni más ni menos nosotros cuando vamos a los barrios, Derecho a la ciudad, derecho a opinar. claro, el mismo vecino o vecina tiene la experiencia de lo cotidiano que yo siendo de centro y una persona siendo de Cerro de Oro,
no tiene la misma experiencia que tengo yo en el mismo Merlo. Entonces, es claro de que es necesario participar, hablar, dialogar. O sea, Y que también esto, ¿no? Como que es actitudinal. También es aceptar de que hay gente que decide no participar en el caso, por ejemplo, de los talleres, acudiendo con su tiempo y presencia a una dinámica de un grupo autogestivo que decís, bueno, a ver, ¿a dónde irá esto? Porque digo, volviendo como, respondo como el termómetro que hacías la aclaración recién. Las muestras, indudablemente en los talleres barriales, son muestras reducidas para lo que implica un barrio, pero también lo sitúo en un contexto muy macro desde a nivel global, nacional, local, de apatía y de ser muy mezquinos como de nuestros tiempos y de interpretar que por comentar en redes uno está haciendo participación ciudadana y no. Pero justamente por ese diagnóstico encuentro de muchísimo valor todas las personas que se acercan. O sea, sean una, sean dos, sean tres, porque indudablemente lo que sucede en los talleres y que a nivel como también particular en lo profesional y vocacional me reconforta un montón es justamente en estos contextos, ¿no? Como de desmerecimiento para lo que hace el otro, no importa, digo, de cualquiera de los dos lados. En ese contexto como de desmerecimiento, de estar tan aislados, tan individualizados socialmente, para mí es una gran victoria por más de que sean 10 personas y demás. Y que digo, bueno, es la muestra que podemos alcanzar ahora y es lo que dice Vane. Son instancias que indudablemente se tienen que seguir profundizando porque también vas al barrio y hay un montón de gente que este proceso que arrancó hace 3 años no tiene idea que se está debatiendo. Sí. Y lo que se está debatiendo es nuestra ciudad, es nuestro territorio, es cómo se configura nuestra cultura inmaterial en lo material. Entonces, entiendo como de números y de la masividad que se puede esperar y demás, pero en nuestro contexto yo creo que es de altísimo valor ese encuentro humano que se da. No, y cabe aclarar que es un grupo que se autoconvocó. Somos vecinos y vecinas, digamos que ni más ni menos yo a ella la conocí en la marcha de la universidad, o sea, nos conocemos hace muy poco. Y que, nada, hubo una bata ahí que la participación ciudadana no estaba en ningún lado en este proceso y hubimos varios vecinos que dijimos, che, ¿qué se va a hacer al respecto? Entonces, un poco nos organizamos vuelvo a decir, es interdisciplinario, o sea, somos varias personas que somos arquitectas, de repente hay maestros mayores de obras en el grupo, tenemos trabajadores sociales. Sociólogos y de Claro, todo. o sea, dentro del grupo es como que se vinieron así un tutti frutti de cosas, que estuvo re bueno porque eso también enriquece también a la metodología que vamos llevando en los barrios. Y ya me estoy Y perdiendo con la aprovechamos, idea, no, y pero- aprovechamos porque va a haber este fin de semana va a haber una reunión, Bien. así que doy la palabra para que tiren la noticia también No, para pero- que las personas que están queriendo participar y no saben cómo acercarse, cómo Exacto. hacen Sí. para contactar con este grupo y cómo participar en estos talleres. Eso. Sería interesante que lo digamos. Y cabe aclarar, bueno, con esto que digo que somos vecinos que nos autoconvocamos, vamos voluntariamente, no ganamos un peso con todo esto, sino mucho amor de los vecinos, pero y como apoyando este proceso, digamos, que se haga participativo realmente, es esto, las convocatorias muchas veces sucede que las hacemos como a pulmón, ¿no? Entonces, a veces sucede que hay barrios que van 10 personas, a veces hay 20, pero sin embargo, en la metodología que llevamos, la idea es que no se quede solo en el taller y que termine ahí, sino que continúe. Entonces, también ha sucedido que hay barrios que luego que nosotros fuimos, se han juntado y han sido como 60 personas. Entonces, en esto poco también, esto. un poco la metodología que llevamos, como para que se entienda un poco, la dividimos en 3 partes. La primera parte es, básicamente, y creo que es la parte principal de este momento, es poner en contexto al vecino y a la vecina Sí. en qué proceso y en qué momento de la etapa del plan estamos, y que no es algo que empezó ahora, sino que empezó en más o menos en el 2023. Se hace como una especie de línea de tiempo mostrando qué es lo que hizo el municipio y que también qué respuesta dio ante ello la comunidad, porque también siempre hubo participación, o sea, siempre los vecinos estuvieron ahí diciendo, no, esto sí no me gusta, esto no, pero fue más una autoconvocación, digamos, ¿no? Y eso está Es re bueno importante que marcarlo. aclaren eso porque una de las cosas que por ahí... Tenías razón, Ale.
Porque Genial. vos dijiste, son vecinos que se autoconvocaron. Ujú. Y Y es esta una- entrevista que tuvimos El Bruno Mini que... Y es una él dijo, reacción. no, son gente política. No, son y militantes es reacción. políticos. Aclaremos, Pueblo. esto es político, ¿no? Claro, Claro, Estamos de acuerdo. Participando. A ver, Esto es todo es político. político. Entiendo de que también en los tiempos que estamos, el año que viene son elecciones y demás, se va a llevar a lo partidario. Si se quiere dar la discusión solo en esos términos, es una discusión bastante pobre porque lo que se está debatiendo son cuestiones muy integrales de muchos aspectos. Ujú. Digo, el debate de la participación surgió ahora porque no surgió antes y es una pena que todo lo que esté sucediendo sea reactivo justamente cuando es un instrumento que trata de planificar y de anticipar, pero reconociendo honestamente la radiografía que tiene Merlo hoy. Claro. Digo, que se hagan estas discusiones también es una radiografía del Merlo hoy, Sí, ¿no? tal cual. Entonces, bueno, como que son datos que hacen al todo y que para mí que es muy importante también Sí. interiorizarse, o sea, salir a escuchar, o sea, bienvenida también acá que la radio absorba todas esas voces diversas, porque el mundo es así, o sea, Tal cual. digo, estamos muy Sí, cómodos, sí. atrincherados, pero necesariamente tenemos que, o sea, cuando nos conocimos con Vanel, la invitación era un poco, che, nos reunamos con los amigos, pero también con los no tan amigos, Sí. o sea, ahí creo que sale como lo rico. Sí, Y también en los talleres eso como que sale, digo, no es que los que estamos ahí tenemos todas las mismas ideologías, partidariamente respondemos a lo mismo. No, nos sabemos seres políticos y que tenemos responsabilidades y particularmente de los que lo estamos gestando, tenemos una actitud de compromiso. Digo, cada uno tendrá sus actitudes. Sí, y mismo también, bueno, esto, partir el chivo antes de que se termine la Sí. columna. Tiempo. Em, Necesitamos más tiempo. Ah, sí. Pero En producción. Una doble columna, no se podría hacer doble columna para estos temas que son tan, hay que desarrollar. Vamos a hacer un programa especial. Un programa especial. Sí, sí, a mí me gusta esa extensión a veces con temáticas tan interesantes. Y aparte, Es que hay mucho para desarrollar. 3 personas, sí. Demasiado. Vamos a profundizar además. Acá nos está diciendo el técnico que démosle. ¿Dale? 2 segundos. para tirar el chivo, básicamente. Este sábado a las 3 de la tarde vamos a ir a Piedra Blanca abajo. lo voy a anotar. Sí, por favor. Sábado, Sábado. 4 de julio, 4 de julio, 15 horas. 15 horas. 15 horas. La realidad es que lo vamos a hacer ¿Dónde? en el playón Ah, saludable, en la plaza saludable. Iba a ser en la curva de Cirilo, por cuestiones no se va a hacer. Estaría buenísimo, y acá también tiro a que Sí. los vecinos, si de repente quieren poner un quincho, un Zoom o algo, sería genial En porque... Piedra Blanca abajo. Sí, porque va a Bien. ser frío seguramente. Entonces, para la mayor comodidad de los vecinos, estamos ahí también buscando otras opciones. Espacios. Por el cuanto va a ser eso, digamos, Por ¿no? momento va a ser ahí, vamos abrigados y Sí, ya, por favor, y va a hagamos haber, muchos confiamos mates. de que hay solcito y demás, pero en primera instancia va a ser ahí, que también es en un espacio público y está buenísimo Sí. hacer los talleres en espacios públicos. Y el último chivo, déjeme. Sí, Esto también, en todas estas metodologías hay una parte importante que al final nosotros lo que tiramos es herramientas a los vecinos para que justamente sigan Puedan continuar. organizándose y por sobre todo también se presenten notas en el Consejo Deliberante o lo que sea, sus proyectos, ideas o reclamos. Este jueves a las 4 de la tarde va a O sea, estar, ¿mañana? mañana Mañana. van a estar los vecinos de Los Nogales en una banca vecinal, justamente. Banca ciudadana. Estaría re bueno que estemos ahí apoyando y, De manito. perdón, así yo estoy así, Aquí. a las 4 de la tarde. A las 4. Y cabe aclarar que Banca vecinal. voy a hacer acá un reclamo Hagamos- mío. Sí. Hagamos el como Hagan de reclamo. en qué barrios hicimos los Igual talleres. tenemos tiempo, Ok. Perfecto, me están apurando y yo ya estaba así. Tranqui, tranqui. Noticias, así que podemos robar un poquito. Bien. Bien. Y acá también sucede que hicimos hasta ahora en 4 barrios. Primero fue el Pantanillo. Sí, yo sigo haciendo con los deditos. Primero fue el Pantanillo, luego fue, bueno, estuvimos en Rincón, en Los Nogales y en Cerro de Oro. Y ahora vamos a ir a Piedra Blanca abajo. Bien. Pantanillo Pantanillo. presentó una banca vecinal que aún no tuvo respuesta, así que también eso es un Y poco la presentó reclamo. antes que los Nogales, Exacto. que el taller en los Nogales fue posteriori. Digo, hay una selección y también una curaduría de a Y a quienes quién se da- reciben y a quién no. Claro, O y es prioridades. Sí, y Pantanillo la verdad que es un barrio que tiene bastante necesidad, hubo muchas promesas, bueno, ya sabemos un poco. Recordame a la audiencia, ¿qué es
Una banca vecinal, cuando un barrio va y pide una banca vecinal. Es un espacio, o sea que el Consejo tiene ese instrumento para que es la banca ciudadana, que cualquier ciudadano merlino es libre de pedirla, se presenta por medio de una nota y es un espacio de escucha. Vos vas y tenés determinada cantidad de tiempo para exponer lo que quieras llevar ahí, al Consejo. Sí, puede ser un proyecto, puede ser una demanda, puede ser, o sea, una También inquietud que hay del pueblo, va y... cualquier vecino puede ir, presentar una nota con la temática y Esto también es sí. interesante la pregunta, porque digo, bueno, con Vane hacemos en el momento 2 que es el mapeo, y esa metodología es más como arqui, urbanismo y demás. Como es tan diverso el grupo, también van saliendo termómetros de estos instrumentos, de qué tan a tono estamos con los instrumentos que tenemos como ciudadanos, como instituciones, para poder hacer escuchar nuestra voz, para poder ingerir, para poder presentar como las cartas sobre la mesa en esos entornos como formales. Y la realidad es que somos muy ignorantes respecto al tema en el último tiempo, ¿no? Como de, che, esto está como en la banca, no lo digo como en detrimento, simplemente también como en la honestidad de la radiografía, salía como termómetros de, che, claro, es un grupo que es como full proactivo, entonces tiene conocimiento de estos instrumentos, pero después salimos y los sociabilizamos y la mayoría, claro, no tenemos idea que existen. No. O mismo el tema del plan de ordenamiento también sucedió que muchos vecinos no sabían. claro. Y que esto también está bueno en las metodologías que lleven a cabo el municipio o quien fuese, que haya una información, que haya algo de homogeneidad en la información en todos los vecinos, porque También es un derecho la información. claro, exacto. O sea, porque también sucede que me da un poco de miedo que pueda suceder con metodologías, por ejemplo, entrevistas que se han hablado, que se van a hacer supuestamente, que quede como muy unidireccional, que no haya una homogeneidad de información hacia con todos. Entonces, de repente, yo si voy a responder algo, va a quedar como con poca información o ni siquiera voy a saber de qué estoy respondiendo. Claro. Entonces, está bueno también la cercanía, el diálogo, o sea, en las metodologías que lleva a cabo a futuro el municipio o quien fuese, estaría muy bueno esto, el diálogo por sobre todo y la continuidad, digamos, ¿no? Porque hay herramientas que pueden ser quizás conducidas de manera... Digo, cuando vos estableces una encuesta, Sí. alguien redacta una pregunta. Cuando vos redactas las preguntas y las opciones, vos ya filtraste. Es un instrumento válido. Simplemente es como saber sesgado, de es como... que ¿Qué es lo que Que no posibilita de y que qué digo, es a lo ver, que no? exactamente, cada instrumento facilita ciertas cosas y capaz limita otras. Bueno, saber que la encuesta es unidireccional, digo, en enero hago casos prácticos de lo que ha sucedido también en Merlo. En Merlo, en enero se largó también una encuesta para votar por 3 obras públicas, que comprendía 12 propuestas súper diversas, digo, que iba de una escala de el acondicionamiento de la ruta 1, entendiéndola como ingreso a Merlo y una ruta básicamente, y en esas mismas opciones también estaba la puesta en valor de la plazoleta de los Pinos del Parque Recreativo. Digo, hay algo ahí de esa diferencia de escalas que vos lo estás poniendo en lo mismo y ni siquiera a nivel como presupuestario responden a una misma magnitud Claro, como sí. de obra pública. ¿Me explico? Es como que, y que también esto depende quiénes votan o quiénes se enteraron de esa encuesta, Es el resultado que vas a es tener. el resultado que vas a tener. Y que digo, es un termómetro que también depende del barrio, depende de cada uno de nosotros y nuestras grupalidades sociales, qué tan activos estamos o qué tan por omisión o pasivos suceden otras cosas. Porque digo, no sé, cuando llegamos al Pantanillo, el nivel de desconocimiento era alto. Cuando llegamos a los Nogales, dado que este código tiene un gran contraste en lo que proponía la normativa anterior con la que se propone ahora, los vecinos indudablemente estaban muchísimo más informados, estaban remil organizados y digo, no sé, en esos casos es como que es selectivo, o sea, depende de muchas cosas. Entonces digo, como el generar una encuesta está como buenísimo, pero también hay alguien que está masticando antes qué es lo que se pregunta y qué opciones se da. Claro. Que digo, Porque hay opciones que no están en la encuesta. Viste que siempre hay... Claro. le preguntan, ay, pero no me dan la opción de alguna otra propuesta, por ejemplo, o... Claro. No estoy de acuerdo con ninguna de todas ellas, ¿no? No sé, por Sí, decirte sí, sí, algo. sí, sí. Entonces, es bastante...
no sé, si eso, direccionado al resultado que vas a tener. Pero es como dice ella, es un instrumento Hay que muchos. sí, después hay Útil, otros que se pueden sí. interactuar Claro. entre ellos. Disculpen, las voy a interrumpir. Sí. Les digo dos cositas, unos mensajitos que nos llegaron y después les doy ahí un tiempito para que puedan hacer un cierre. Sí, el chivo. Un Sí. mensaje es felicitar a las arquitectas y preguntarles qué piensan que es, si piensan que es suficiente el tiempo que debe ser el honorable Ujú. HDC, dice. Honorable el Consejo honorable Deliberante, El sí. Consejo Deliberante otorga para sacar una conclusión. ¿Se referirá a en la banca o...? No. No. No, a ver, en procesos lo que se dio formalmente, de vuelta, momento 1 del taller. Ok. Este plan de ordenamiento viene del 2023, Sí. inclusive cuando la MUNI contaba con la presencia de, la voy a nombrar porque ya no nos acompaña en este plano, pero era una figura que a mí me dejaba también muy tranquila para el Ajá. proceder, que era la arquitecta María Victoria Ribeiro, que estaba a cargo de la dirección de la Secretaría de Planeamiento Territorial y también estuvo en Catastro. Hay un montón de la estructura de la MUNI que cambió, inclusive en este proceso de 2 años. Esa figura no está. Cuando se firma y se contrata en el 2023, ella también era parte de esa gestión. Después hubo como silencio, quizás como en el proceder de la consultora y demás, porque los informes se dieron en el 2024 y la participación ciudadana que hubo fueron de instancias, actores específicos, entrevistas breves vía Zoom con representantes de entes que se consideraban importantes para el proceso, pero no se sociabilizó en dinámicas de talleres barriales, que es gracioso porque la misma consultora también hizo el plan de ordenamiento para Villa Mercedes y esas instancias de talleres existieron. Ajá. Sí, en Villa Mercedes se Mirá, hicieron buen punto. muchísimas Sí. instancias de taller y Y participación. acá la decisión de no hacerlo, ¿por qué? O sea, fue de parte de la consultora, no se No sabe. sabemos. Bueno, eso sí, ahí también hay como no hay transparencia en esos procesos así. En Villa Mercedes el proceso terminó, ¿no? Sí. Hicieron un código nuevo. Sí, y que también entiendo de que también estos instrumentos también se evalúan en la práctica. Claro. No sé exactamente cuál será la evaluación del habitante de Mercedes o de la administración o mismo de la consultora como ese proceso, pero sí que fue la misma quien lo hizo. También hizo de Río Tercero, de Córdoba y demás. Contextualizando de vuelta eso, cuando se da el inicio en el 2023, en el 2024 se entregan los informes, es en el 2025 que es a partir de una audiencia popular en la plaza, organizada también por vecinos autoconvocados por el cambio de la ordenanza de impacto ambiental, se empieza como a activar cierta cuestión reaccionaria comunitaria, se habilita, se da lugar a la audiencia pública que se hace este final de verano, febrero, marzo. Fue una audiencia pública no vinculante y de vuelta digo, la muestra, los oradores que participaron fueron 48, volviendo de vuelta a los números, ¿no? Somos 24.000 habitantes, fueron 48, pero esa audiencia fue suficiente para que se abra el debate y que esos informes se pongan en debate 6 meses más. El tiempo de los 6 meses no sabemos tampoco exactamente como por qué 6 meses, pero se abrió a este debate que se dé en mesas dentro del Consejo Deliberante. Porque ahora, perdón, se están trabajando semanalmente temas en el Consejo Deliberante, Sí, se a abrieron lo cual hay instituciones que están trabajando y también este grupo de Nosotros participación. tuvimos representatividad por el colegio, pero a niveles como barriales y vecinales no necesariamente estaban como convocados. Esas mesas fueron 9, ya concluyeron. Entonces ahora esto que se abre respecto a las encuestas, entrevistas, es cómo se va a seguir, porque esto lo va a seguir trabajando el Consejo Deliberante. Pero, perdón, ahí aclaro también, el Consejo Deliberante tiene responsabilidades también como políticas y cada uno tendrá como sus títulos. Lo que se está debatiendo es una cuestión también como técnica desde lo formal, desde el urbanismo, desde lo ambiental, desde ciertas patas interdisciplinarias que, bueno, habrá que ver de qué manera se complementa a las figuras del Consejo para tener las asesorías técnicas para poder macerar todo lo que aportaron estas mesas. Hay que ir construyéndolo a medio del camino también, porque como no sabemos los tiempos, Y que también se va Ahí tengo procesando. un mensaje de la producción que dice que vamos a hacer un programa especial. Vamos a hacer
Así que buenísimo. Está bien, vamos agendando Organiza, 3 horas. que organizar. Em, 4 Ahora horas. no. cierro- Una hora cada Si una. les parece, cerremos con, recordando cuándo van a ser estos encuentros, Sí, Sí. estaría bueno eso. invitando a las personas al pueblo de Merlo a participar. Si alguien de Piedra Blanca, Blanca abajo abajo, tiene un quincho, por algo favor. que quiera aportar para hacer Una esta Las sala. mantas. para hacer esta reunión estaría buenísimo para incentivar a la participación ahí, así que bueno, también le pedimos a la audiencia que si conocen a alguien en Piedra Blanca, que pasen la data a ver Sí. si conseguimos. Eso, es en Piedra Blanca abajo, Sí, este sábado 4 de julio a Sábado, las julio. 15 horas. 15 horas. sábado 4 de julio, 15 horas en el Playón Saludable. Sí, sobre la avenida Fermín Romero. Sobre la avenida Fermín Romero y también mañana jueves a las 16 horas los vecinos de Los Nogales van a tener la banca vecinal en el Consejo Deliberante. Sí. ¿Estamos bien? Perfecto. Perfecto. Chicas, la verdad, un espectáculo. Aparte, da mucho placer escuchar a gente que sabe de lo que está hablando. A Antonella ya la tuvimos acá en el estudio y también muy buena oradora. Así que muchísimas gracias por el compromiso, por la participación, por ser también profesionales comprometidas con su comunidad, ¿no? ¿Te pareció interesante el contenido? Escanea el QR y suscríbete.